hermanos? Muy buenas tardes. Que el Señor los bendiga. Damos gracias a Dios en esta hermosa tarde. Gracias a Dios porque aquí en Tlaxiaco está soleado, está un día muy agradable. Eso es una grande, grande bendición. Y pues continuamos aquí, hermanos, con dicho tema. Continuamos con ese dicho, con el tema ya dicho. Damos gracias a Dios por ello. Y estamos en el Salmo 51, hermanos, versículo 13, y continuamos con la segunda parte. Inclusive pudiera yo cambiarle por la primera frase, ¿no? En ese versículo. Perdón, hermanos, que estaba checando algunas cosas, pero ya estoy. Entonces, podemos observar, hermanos, esa realidad del versículo, de lo que vimos el día de ayer, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, el salmista en el Salmo 51, del 1 al 12, está pidiendo perdón, está pidiendo ser limpiado de su maldad, está reconociendo la profundidad de sus pecados y de su ser, a tal grado que dice que en pecado me concibió mi madre. Y es una verdad, hermanos, pero también hay una realidad espiritual en la cual está clamando y él está pidiendo ser limpiado. Y como lo dije el día de ayer, en la gracia es posible. Y entonces en el versículo 3, hermanos, notamos que cuando somos saciados del ser justificados. Ahora bien, ¿qué es el ser justificados, hermanos? El ser justificados es el sentirnos, el sabernos, sentirnos y disfrutar ser perdonados y ser libres de las consecuencias de esa maldad tan negativa, ¿verdad? De los hechos pecaminosos, porque realmente es lo que está pidiendo el salmista, está pidiendo ser limpio, está pidiendo que se crea en él, ¿verdad? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y eso es posible, inclusive él lo menciona, dice, conforme a las multitud de tus misericordias, Señor, hazlo. Eso es una grande verdad y es una grande bendición, hermanos. Entonces, el versículo 13 nos enseña, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Está diciendo, Señor, si soy renovado, si soy restaurado, versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dice, entonces, ya cuando fui limpiado, cuando fui perdonado, cuando has restaurado mi vida, has creado un espíritu recto dentro de mí, me has dado un corazón limpio, dice, y, y, y me vuelves al gozo de mi salvación, sentirme amado por ti, sustentado como era antes, dice el salmista David. Dice, y espíritu noble me sustente, quiere decir un espíritu, una actitud de ti, una actitud de un cristiano genuino. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa en la vida del creyente. Pasa de que cuando es restaurado, todo lo que llegue a pasar tendrá un efecto bueno. Y se los puedo compartir, hermanos, cuando en nuestras vidas hay una tranquilidad, una conciencia, un afianzamiento en la vida cristiana y sentirnos amados, perdonados. Entonces, ¿qué es lo que llega a suceder? Lo que llega a suceder es que todo lo que llegue a pasar va a ser de bendición a los demás, tanto dentro de la iglesia o dentro del pueblo de Dios, como a las personas que no conocen de Dios y que necesitan de Dios o cualquier situación, tú podrás compartir. Dice, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Por qué? Porque está hablando de alguien que ya fue libertado. ¿No? O sea, fíjense cómo es la situación. El salmista está tan convencido cuando ya tiene el gozo de la salvación, cuando está en el Señor y está en el Espíritu recto, ¿verdad? Está en comunión con Dios. Entonces dice, ahora sí, puedo enseñar y habrá conversiones a ti, habrá gente que te busque. ¿Por qué? Porque entonces vemos a un ejemplo. El salmista David, vemos a un ejemplo que se equivoca, vemos a una persona que tuvo sus errores, pero que se restauró. Y van a ver las consecuencias de una vida regenerada y justificada. Versículo 14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Ahora está diciendo, Señor, líbrame de lo que hice, ya no quiero volver a hacerlo. Ya no quiero, Señor. Tú eres el Dios de mi salvación y quiero cantarte, quiero estar contigo, ya no quiero volver a hacer aquellas cosas.
Y está apelando a lo que él es. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, dice el salmista. Cuando dice abre mis labios, está diciendo, Señor, permíteme abrirlos con tu justicia, con tu santidad, con tu salvación, con tu gracia, con tu perdón, con tu misericordia, con tu amor. Señor, que mi alma se sienta limpia, pura, Señor, restaurada, sostenida por ti. Entonces, Señor, de esa manera yo puedo abrir mis labios y cantaré y adoraré, Señor, porque tú eres el que abres mis labios por tu amor y tu misericordia. Y algo muy bonito es que va a ser de acuerdo a lo que Dios le agrada, una vida alineada a su lenguaje, ¿verdad? A su espíritu. Entonces es algo precioso. Versículo 16 dice, porque no quieres sacrificio, dice que yo lo daría, no quieres holocausto. Él está diciendo, no quieres algo momentáneo, no quieres solamente que asista los domingos, ¿verdad? Al templo. Claro que es necesario congregarnos, es necesario estar en comunión con la iglesia porque nos animamos, porque nos motivamos. Pero dice, no, no solamente quieres estar algo superficial, quieres algo profundo, dice. Dice, y el cual yo lo puedo dar. Y empieza a explicar. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Entonces eso es lo que Dios quiere. Quiere un espíritu quebrantado, dice, y un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que más anhela siempre, cada día entendiendo la condición física humana que hay, la condición en el mundo, pero sobre todo que ese corazón quebrantado y humillado descansa en la realidad espiritual de su palabra y de su verdad. Entonces, es algo precioso, hermanos. Versículo 18 dice, haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces dice el salmista que la única benevolencia o el bien que nos deseamos es la benevolencia, ¿verdad? De Dios, que Él edifique, edifica los muros de Jerusalén, está diciendo, Señor, en ti somos guardados, en ti estamos seguros, porque acuérdense que los muros es sinónimo de defensa, de cuidado, de seguridad, de respaldo. Es algo precioso, hermanos, es algo bonito que podemos compartir. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces dice, Dios se va a agradar de eso. Pero entonces, si no, no, dice, no, no puede ser así. Pues. Quiere un corazón contrito y humillado. Es lo que Dios quiere. Entonces, ese es el último versículo, hermanos, de este salmo. Entonces, ahora bien, los sacrificios, ¿verdad? De los holocaustos, dice aquí, del todo quemada, becerro sobre tu altar. Esos hermanos eran ese entonces. Ahorita ya es el sacrificio de Cristo, ya estamos descansados en eso, pero lo que está diciendo el Señor es que podamos vivir la justicia del sacrificio y poder entender cada día la importancia de poder ser limpios. De esa manera, hermanos, cuando nuestra vida se sacia de la justicia de Dios, pero provocado o impulsado por un hambre y una sed de ser justificados, entonces podremos enseñar, podremos predicar y podremos cantar, podremos ser de bendición. Entonces el salmista está pidiendo eso, hermanos. Ese es el fruto de poder vivir una vida justificada. ¿En qué sentido? Una vida donde nos sintamos perdonados, una vida donde nos sintamos amados, y entonces ahí es la libertad. Y entonces dice, pues el Espíritu de Dios nos va a ir guiando y nos va a librar de homicidios, nos va a librar de pecados. Así que hermanos, es el mensaje en esta hermosa tarde, esperando en el Señor que sea de mucha bendición y pues seguimos en contacto. Que Dios les bendiga. Saludos, el hermano Eric Yael.